Bueno, creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo, dirigente de Libres del Sur y de Barrios de Pie, Jorge Ceballos. Jorge, buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Mario? Bien, bien. Sé que estás en reunión y no te voy a sacar tantos minutos, Jorge. Pero quería Mucho tiempo. aprovechar, porque vos tenés, lógicamente cada persona tiene sus particularidades, y por fuera de lo que pueda decir tu familia, yo puedo decir que te reconozco desde hace muchos años como apoderado de un partido político, de Libres del Sur, o sea que sos abogado, sos militante social y militante político. Reuniendo esas condiciones y con la consecuencia que quiero destacar al iniciar esta entrevista, te quiero preguntar cómo has vivido el desalojo de la semana pasada en Guernica, en algo que aquí venimos discutiendo desde el comienzo de este programa, que la verdad es que si algo no debería generar en la Argentina ningún tipo de dificultad, sería el acceso a la tierra, porque hay mucha tierra. Pero siempre se interpone entre las familias humildes y la tierra la llamada propiedad privada. Contame cómo estás viendo y, bueno, qué reflexiones te genera. Bueno, la verdad que a nosotros como organización nos sorprendió la respuesta del gobierno, particularmente porque había negociaciones muy avanzadas con los mismos. Hubo en la etapa previa algunas declaraciones altisonantes, la de Bernie son las de siempre, su ideología. Pero bueno, en el caso de la Roque, que es el ministerio de ahí que estaba específico del tema que se estaba tratando, que es el área de desarrollo social, para decirlo de alguna manera, tiene otro nombre, nosotros le habíamos hecho una propuesta, nosotros no, las organizaciones que están allí, las familias que están allí habían hecho otras propuestas, y ellos no tomaron esa y nos ofertaron, digamos, otra propuesta, y bueno, tomamos esa propuesta que había hecho el gobierno y se charló ahí, se estaba votando, y de hecho en la asamblea se votó, digamos, estaba en un proceso muy avanzado de negociación y estaba ya el acta confeccionada. Entonces, la verdad que primero fue sorpresivo la resolución que tomaron. Después, bueno, por supuesto, ya la represión en sí misma me parece injustificable, repudiable, porque no se resuelven los problemas sociales, de la pobreza, del hábitat, con la policía quemando las humildes viviendas que hay allí, digamos, generando el impacto que se genera en las familias, en los niños, todas las cosas que nosotros vimos, que no hace falta que yo la cuente. Así que me parece que la verdad que es una cuestión muy negativa. Creo que realmente es muy malo que el gobierno tenga esta respuesta. Y después, otro punto, solamente lo menciono para no extenderme tanto yo, es el tema coincido con lo que vos planteás, en este país es inconcebible que una familia no tenga acceso al suelo, no hablemos a la vivienda, ya al suelo para empezar a construir, empezar a autoconstruir o lo que sea, ¿no? Y yo leí ahora este domingo una opinión para no plantear la mía, pero por ejemplo de Fontevecchia, que no podemos decir que es un comunista. Sí, sí. Un perfil, y él saca la cuenta para resolver todo el problema del hábitat de la Argentina, no solo el conurbano, los 4 millones de déficit de vivienda equivale al 0,36, una cosa así, de la superficie de todo el país que podemos utilizar, que se puede utilizar para resolver el problema a 4 millones de argentinos que no tienen vivienda, ¿no? O sea que es inexplicable que en este país, con su extensión geográfica y su escasa densidad, digamos, demográfica, no podamos resolver, que las distintas dirigencias que han pasado en este país, de los distintos gobiernos, no hayan resuelto este problema. Claro, efectivamente. Hablando de matemáticas, yo te digo que esta cuenta la había hecho ya hace bastante tiempo con el doble de superficie de la que plantea Jorge Fontevecchia. Yo había planteado lotes de 400 metros, él plantea lotes de 200 metros. Si vos lotearas 10 millones de lotes para 10 millones de familias, estamos hablando mucho más de lo que el país está requiriendo en este momento, esos 10 millones de lotes de 400 metros equivalen al
0,15% de la superficie total de la Argentina continental. Quiere decir que todavía te quedaría el 99,85%. Pero bueno, no nos vamos en números porque esto es radio y nadie nos va a entender, Jorge. Dos cosas te quiero preguntar. Una, ¿en qué consistía la contraoferta de el gobierno? Y dos, ¿por qué pensás vos que precipitaron una salida de este tipo? Mira, la oferta que hizo el gobierno en un principio planteaba asignar 6 hectáreas para la urbanización y el traslado a otros municipios de otra cantidad de gente que no pudiese ingresar en esas hectáreas, lo cual por empezar contradecía el discurso mismo del gobierno que decía que había 150 familias, ¿no? Uh-huh. Cuando hicieron el censo con la supervisión del CELS, que es un organismo de derechos humanos que todos sabemos que no es opositor al gobierno, ¿no? Y el CERPAG, que preside Adolfo Pérez Esquivel, bueno, se relevaron 1.450 familias, que equivalía a alrededor de 4.000 personas que estaban viviendo ahí en la toma, ¿no? Entonces ellos hacen esa propuesta. Y aunque era una propuesta que nos traía bastantes complicaciones ahí, porque ¿a quién dejas afuera o a quién le decís se va a trasladar a otro municipio o va a haber soluciones de acá a 6 meses? Claro. Digamos, ¿no? No es fácil que alguien diga yo me ofrezco como una familia diga nosotros nos ofrecemos. Ahí hay necesidades insatisfechas igualitarias para todos, ¿no? Entonces era un problema discutir eso, pero se aceptó porque había una visión madura, una visión comprensiva de que era importante ir resolviendo, que no se podía eternizar esta situación, y bueno, esa era la situación. Pero bueno, como te dice, de buenas a primeras el gobierno dijo se acabó la negociación, ya no hay más tiempo, y mandaron la policía. El otro tema de que vos me decís, ¿a qué obedece esto? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto general de la situación económica que vive el país, la presión muy fuerte de los sectores exportadores para que se evalúen los acuerdos con el Fondo Monetario, que indudablemente el gobierno está buscando, inclusive está pidiendo que se le, no solo para renegociar la deuda que contrajo Macri, sino más, hay rumores de que están por pedir ellos también crédito para fortalecer las reservas que se han debilitado notoriamente en este tiempo. Así es. Ahora, todo esto no es incondicionantes, ¿no? O sea, todos estos acuerdos, la participación en el coloquio de ideas, la carta de Cristina Fernández donde dice que hay que hacer un acuerdo con todos los actores económicos, digamos, ¿no? Es una señal de que se busca un acuerdo con los sectores más concentrados de la economía. Y yo no estoy diciendo que no hay que tener ningún acuerdo, lo que sí creo que se pueden hacer acuerdos siempre y cuando no impliquen, como se hizo en el 2002, digamos, una devaluación asimétrica, ¿no? Se salió de la convertibilidad que era necesario salir, pero indudablemente el dólar a 4 pesos de repente generó el 56,4 de pobreza que llegó creo en octubre de ese año, ¿no? Sí. Entonces, y en aquel momento, vaya la mala coincidencia, Dualde también le quiso mandar un mensaje a los sectores del poder de que él podía gobernar las protestas, ¿no? Que sí, el conflicto social. Claro, y eso hizo el 26 de junio, que dijeron que nos iban a reprimir y nos reprimieron. En este caso hablo en primera persona porque en ese caso me tocó estar a mí en el Puente Porredón, en el 2002, el 26 de junio, y bueno, todos sabemos lo que pasó. Y todos sabemos también que después Dualde tuvo que acortar su mandato y que él pensaba extender y candidatearse por sus ambiciones presidenciales y todo lo que vino. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta esta situación. Creo que el cambio del gobierno tiene que ver con un mensaje también a la protesta. Espero equivocarme, me gustaría equivocarme, que no sea así, pero bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también mucha presión, además de los factores económicos, de algunas intendencias también, que el tema es que lo que se vive en Guernica se vive en otro lado. Y entonces también tenían el tema del efecto contagio, si había una solución favorable a los sectores populares, a los que más necesitan, como que
iba a haber una demanda similar en todos lados y que no le iban a poder contener, o que le iba a implicar dedicar más recursos de lo que ellos tienen a priori pensado destinar a esos sectores, digamos. Entonces creo que ha habido presiones en varias direcciones en este cambio de conducta, por lo menos la que venía teniendo el gobierno en la negociación, ¿no? Claro. Te hago una pregunta en esta misma temática, y sé que te voy a entretener poquitos minutos más, Jorge. ¿Cuál es el destino de estas familias finalmente? Porque uno vio mamás amamantando bebés, vio escenas que son realmente conmovedoras, con una represión que Axel Kicillof no asume como tal, pero que a todas luces quienes... yo no estuve en el lugar, pero lo vi por televisión, tenía que hacer otras cosas y me quedé mirándolo. Realmente hubo una pequeña batallita campal allí, y esto que vos decís, quemándole casillas totalmente humildes, donde solamente alguien desesperado y desamparado de todo puede ir a tomar un pedazo de tierra vacío en el cual no hay nada, montar una casillita para ver si en el futuro se hace una casita allí. La verdad que la violencia oficial fue desmesurada, pero ahora ya están afuera del terreno. ¿Cuál es el destino de estas familias? ¿Qué sabés vos y qué nos podés decir? Bueno, hay un destino que ya tienen, creo que muchos miles de argentinos. Yo no tengo, no lo he podido, no los podemos censar, pero cuando uno anda recorriendo las calles en la misma ciudad de Buenos Aires, frente a Plaza de Mayo, no hay que ir muy lejos, sobre la avenida Irigoyen, debajo de la Recoba, hay centenares de familias con sus niños durmiendo ahí. Cuando uno va a el cajero de un banco se encuentra con una familia instalada en muchos casos. Si recorremos la General Paz, acá vamos a encontrar también debajo de Nylon, abajo de los puentes que cruzan la General Paz, familias viviendo. Adentro de un colectivo abandonado, de un auto, algunos con los familiares, pero bueno, esos son los destinos que han tenido, que tienen muchas de estas familias, ¿no? Lamentablemente esto es así. Parece ser que una propiedad privada que todavía no han podido demostrar la titularidad efectiva, porque tienen boleto de compraventa, ¿no? O sea, digamos, de dudosa procedencia, con lo cual creemos que ha sido, como es bastante habitual, uno de los tantos negocios de usurpación de sectores económicos vinculados al municipio y a las inmobiliarias de los lugares, ¿no? Eso pasa en muchas zonas, de muchas localidades nuestras acá en el conurbano. Entonces, han puesto por encima esta situación, por encima de las necesidades de esta gente. Así que hay ya centenares de miles, a mi criterio, de gente que está viviendo en la calle, ¿no? Y no estoy exagerando, porque ya las cifras oficiales hablan del aumento de la pobreza, que más de la mitad de nuestros niños están en la pobreza, y el que nace pobre en este país va a morir pobre o va a crecer, va a ser adulto pobre, porque la pobreza es hereditaria. Es muy difícil franquear esa situación, distinto a lo que era la Argentina de antes. Yo siempre hago hincapié, siendo ya más veterano, de que yo viví en una Argentina que por lo menos mi adolescencia ya era distinta. Después cambió, pero no siempre fue así. Este país no fue siempre así, no tenemos que acostumbrarnos a naturalizarlo, y creo que tenemos que respetar indudablemente la propiedad, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya que generar la ley de la selva y no reconocer el esfuerzo que hacen las cosas, pero también hay que hacerse cargo de que acá esta gente no ha decidido los destinos del país, son los grupos económicos, las dirigencias políticas las que han definido la situación de un país que tiene todo para vivir bien, para por lo menos tener resuelto el problema de la vivienda, porque nadie puede discutir que en este país no hay tierra, y sin embargo vivimos como vivimos. Entonces se le puede ir con el Código Penal, la policía, los palos y las balas, a quienes han sido víctimas, por lo menos si antes no se enjuicia y encarcela a los distintos responsables políticos que han llevado a la Argentina a este desastre económico y social, ¿no? Esta debacle, es cierto. Bueno, te hago la última, ahora sí la última, y que tiene que ver un poquito con un tema que muchos han unido al de Guernica, pero en principio no veo que tenga nada que ver, que es el proyecto Artigas en unas tierras cedidas por Dolores Echeverre como heredera
de una parte de esas tierras, de las cuales el 40% los cedía para el proyecto Artigas. Eso tuvo una resolución en primera instancia y después una revocatoria. Terminó la justicia devolviéndole las tierras aparentemente a los hermanos Echevere, a la madre de ellos, y dejando a Dolores, vaya a saber, yo no conozco los papeles ni conozco la situación en concreta, pero el hecho que podría haber sido un episodio de naturaleza privado, familiar, del que nadie se hubiera enterado, tomó connotación nacional por la intervención de Juan Grabois, liderando un conjunto de militantes sociales que fueron allí a desarrollar una experiencia para la producción de agroecológica. ¿Cómo viste vos ese tema y cómo lo caracterizarías vos? Y con esto ya te libero. Bueno, mira, no conozco el tema en particular de la sucesión, ¿no? Yo que soy abogado me topo habitualmente con problemas de familiares que toda la vida se han llevado bien, inclusive. En este caso parece que las desavenencias venían de antes, pero yo me he topado con familiares hermanos que tienen 70 años, rondan los 70 años el promedio, y que en esa etapa de la vida, por una disputa hereditaria del acervo hereditario, del patrimonio, de la sucesión, terminan peleándose. Así que es bastante usual, y en este caso, tratándose de una familia con tanta riqueza, no me extraña que el hecho exista. Así que ese es el tema que yo no conozco, pero es algo que habitualmente pasa en las sucesiones, en las herencias. Después la decisión de una de las herederas de ceder parte de esas tierras para hacer este proyecto, me parece que positivo en priori, digamos. Nosotros estamos haciendo acá ya experiencias de huertas también de menores dimensiones. Una hectárea, un cuarto de hectárea, ya no son solamente huertas para los comedores nuestros, sino que son la idea para... Nosotros estamos distribuyendo bolsones de verduras a precios más baratos que las verdulerías, que las compramos los productores y las compramos en el mercado central. Y nos pusimos también en la idea de ver si podemos producir nosotros, con este criterio agroecológico también. Así que me parece bien que se encaren esos proyectos. Yo hace tiempo lo planteé cuando estaban en desarrollo social de la nación, eran otras circunstancias. Estaba de ministro de Economía Labaña, la inflación era del 9% anual, y se hablaba de hiperinflación. Ya no sé, yo que corríamos peligro de hiperinflación. Entonces, y una de las cosas que la estacionalidad de algunas verduras era lo que empujaba a veces pequeños aumentos mensuales. Y yo también pensaba el tema de hacer precisamente huertas periurbanas, ¿no? Después, en realidad, los inmigrantes bolivianos lo hicieron, de hecho, por vía de su experiencia y su empuje, ¿no? En muchos cordones. Creo que eso siempre es positivo. Trabajar la tierra, creo que es algo que están nuestras tradiciones. Poder hacerlo con un criterio de alimentación saludable. Nosotros tenemos un problema severo de malnutrición en Argentina en general, y en los barrios donde nosotros trabajamos. Nosotros lo tenemos absolutamente eso sí estudiado y hecho el estudio y hecho los porcentuales, ¿no? Con capacitación de médicos de los manuales del Ministerio de Salud y de otros sectores de la pediatría también, donde hacemos talla y peso y nos aparece un porcentaje muy alto, más del 45% promedio de malnutrición. Entonces creo que una alimentación en verdura, que es lo que escasea, porque abundan los alimentos secos en estos momentos, pocas proteínas y eso, creo que sería muy bueno, creo que es muy bueno. Por eso pensé esa idea hace ya un tiempo. No estuve eco, por supuesto, en aquel momento, estoy hablando del 2005, 2006 que lo planteé, porque en este país, digamos, discutir una idea de mediano plazo es casi ser un ingenuo, un estúpido, porque siempre se está discutiendo la próxima elección. Así es. Nunca la solución es un poco de fondo, ¿no? No puede ser tampoco en este problema de la tierra que se viva en el 1% de la superficie geográfica, el 30% de los argentinos, de la población. Entonces, tenemos que planificar algo para que realmente podamos hacer una sociedad que se viva mejor, digamos, ¿no? Y indudablemente
el tipo de urbanización y este tipo de cosas tienen mucho que ver con eso. Así que creo que esta iniciativa que estaban desplegando ahí, no, yo coincido con eso, digamos, ¿no? Es distinto a lo de Guernica, obviamente, ¿no? Sí, claro. Creo que tiene menos glamour Guernica, pero nosotros estamos ahí, siempre estamos donde menos hay, donde está, digamos, bueno, donde están los que menos tienen, ¿no? Así es parte de nuestra sensibilidad. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo, ¿eh? En el futuro volveremos a charlar. Sé que estabas con compromisos, con trabajo en este momento, así que te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. No, Mario, el agradecido soy yo. Es un gusto siempre hablar con vos en particular, que también te conozco desde tantos años con tu trayectoria, tu coherencia y tu sapiencia, porque esto que me dijiste que vos habías hecho de la cuenta es una característica tuya, que yo lamentablemente no la tengo. Pero vengo de la escuela mecánica, yo. Muy detallista, pormenorizado, estudias todas las cosas. Yo tengo constancia para otras cosas, pero para esas cosas siempre trato que me ayude otro. Pero bueno, todo esto te lo quiero reconocer delante de tu audiencia, porque realmente sos parte de un ejemplo de la política, ¿no? En el que tendría que mirarse, un espejo en el que tendría que mirarse el resto. Así que bueno, un gusto y que tengan buena mañana. Gracias a vos, Jorge. Buena mañana, suerte. Bueno, hemos hablado con el doctor Jorge Ceballos, abogado, militante político, militante social, hombre comprometido, como él dijo, con los que menos tienen. Son realmente también un verdadero ejemplo de compromiso con nuestro país y nuestra gente.